¿Cómo estás? Gracias al Señor por la vida. ¿Dónde estaríamos nosotros sin Él? ¿Qué estaríamos haciendo sin Él? ¿A dónde iríamos sin Él? Gracias. Gracias al Señor por una salvación tan grande, de la cual debemos valorar, de la cual debemos darle gracias al Señor. Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda alabanza, amén. Y somos privilegiados de poder convocarnos una vez más para considerar la palabra del Señor y más que considerarla, realmente atesorarla para aplicarla. Porque el Señor dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si mi palabra está en vosotros, mi Padre y yo haremos morada en aquel que guarda mi palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No se trata solamente de guardar su palabra, sino de hacer. Implica una acción, el tener su palabra en nuestros corazones. Si no, nos transformaríamos como aquellos religiosos fariseos, o como muchos religiosos de nuestra época, que son conocedores meramente de la palabra, pero no son hacedores. Entonces, en esta mañana, el Señor, una vez más, nos viene a desafiar con su palabra. Y antes de impartir y antes de compartir la palabra, querida iglesia, quiero manifestarle mi amor, mi cariño y mi respeto a cada uno de ustedes. Que el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos en este tiempo está basamentado en el amor. Casualmente hoy hablábamos mucho en el viaje con los hermanos sobre este tema. En estos días tuvimos una reunión, conferencia con el pastor Chuy Olivares y demás pastores, donde podíamos intercambiar pensamientos, etcétera. Y casualmente o causalmente el tema que se estaba desarrollando es el tema del amor. Y yo le manifestaba a los hermanos que me confirma la palabra que estoy preparando hace un tiempo sobre el amor, la preeminencia del amor, una serie que estamos preparando para muy pronto vamos a estar compartiendo en este lugar. Van a ser los primeros en recibirlo. Después allá la sobra va para Banfield. Van a recibir la palabra sobre el amor. Y todo el desafío del ministerio del 2017 se trató sobre el ministerio y sobre el apacentar y la conducta del pastor, etcétera, ¿no? Y la integridad. Pero nada tiene sentido en la vida en la vida del cristiano, si no está el amor de Dios. Sin el amor nada tiene sentido. Porque sin el amor de Dios solamente reina nuestro amor, que es un amor egoísta, egocéntrico. Que hago algo porque me gusta, hago algo porque me satisface. Casualmente hablábamos con los hermanos que están haciendo un trabajo misionero, evangelístico, de atender gente marginada por la sociedad. Y cualquiera puede hacer eso en el sentido de dar una ayuda, y muchos se sienten bien con ayudar, y sienten su conciencia aliviada por haber dado un plato de comida o un abrigo para el día de frío. Pero amados, ese es un amor egoísta. Uno puede estar ejecutando un instrumento, uno puede estar haciendo algo aparentemente para Dios, pero puedo estar satisfaciendo mi propio orgullo. Mas yo debo estar sumergido, inundado en el amor de Dios, que todo lo que hago es para la gloria de su nombre y todo lo que hago es para la edificación de mi hermano. Entonces, dando esta introducción, quiero que sepan que yo les amo. Que a veces pueden decir, el pastor es muy duro o solamente da palabras de exhortación. Es que el Señor nos exhorta para que seamos mejores y corrijamos la parte que nos falta corregir. Y en algunos casos hay que corregir todo. Así que el Señor nos ayude y podamos recibir su palabra. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios allí
en Primera de Reyes 18:21. El tema de hoy le titulé El desafío de Dios. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bien, cuando vimos la primera prédica de esta serie de enseñanzas sobre actitudes de Dios, vimos la advertencia de Dios. Y estuvimos analizando esa advertencia que el Señor nos dice: velad y estad alerta, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. ¿Se recuerdan? Bien. El Señor en otras frases, en otros textos bíblicos, dice de sus labios que nadie puede servir a dos señores. Nosotros estamos en una disyuntiva, nosotros no, porque quiero entender que estamos del lado del Señor. Amén. Así sea. Pero puede ser que el corazón esté dividido, o mucha gente directamente está opuesto, totalmente, diametralmente opuesto a la voluntad de Dios. Puede ser que a veces nuestro corazón esté dividido. Puede ser que por un lado estemos a favor de Dios en su palabra, pero por otro lado estemos desmereciendo, estemos despreciando su palabra, dejando de lado esa palabra, diciendo: no, esa palabra no la quiero oír, no me conviene, porque quiero estar también de este lado. Quiero estar un poco con Dios y un poco también con la corriente del mundo. Y amados, amada iglesia, déjame decirte que en estos tiempos que corren, en estos tiempos de los cuales dice las Escrituras, estemos sobrios, estemos serios, porque sabiendo que aquel día se acerca, debemos cada día identificarnos mucho más con el Señor y alejarnos lejos, lejos, lejos de la corriente de este mundo, de la filosofía de este mundo. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y como es su pueblo, aunque estaba apostatando, aunque el pueblo de Dios estaba lejos de Dios, siempre el Señor se suple de siervos, siempre hay hombres fieles. Dentro de todo el pueblo siempre hay un remanente fiel. Elías no era solo. Acuérdense que había, ¿cuántos que no doblaron rodillas a Baal? ¿Alguien se acuerda el número? 7,000 que no doblaron rodillas a Baal. No era solo Elías, había otros que estaban allí orando. Elías tuvo un papel protagónico, pero había un pueblo, había una iglesia, por decirlo de alguna manera, en aquel tiempo, que era fiel al Señor. Pero la mayoría del pueblo estaba todo torcido, y ellos conocían las Escrituras, conocían la ley de Dios. Y sabemos que hubo un rey llamado Acab, con su esposa Jezabel, los cuales fueron arrastrando al pueblo a la idolatría, conociendo la verdad. Entonces, dado el momento del desenlace final, cuando se convoca, Elías hace un desafío y desafía a todos aquellos sacerdotes de Baal, de Acera, había otros sacerdotes, era una cantidad importante, hacía un gran espectáculo y todo el pueblo reunido. Elías se paró frente a ellos y les dijo, y les hizo una pregunta, les hizo un cuestionamiento, les hizo un planteamiento. ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? O sea, estaban con Dios un rato y un rato no. ¿Hasta cuándo estaréis titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio, conociendo las Escrituras. Después sabemos cómo sigue la historia. Si no, te invito a que después leas en el tiempo que tengas, Primera de Reyes 18, todo el capítulo. Como Dios, de una manera soberana, hasta espectacular para todos los televidentes que estaban allí, como Dios hace descender fuego del cielo y consume todo hasta el agua
que había arrojado alrededor en la zanja que había abierto Elías. Entonces comenzaron a alabar a Dios y a decir: Dios es el Dios de Israel, Dios es el Dios de Israel. Creo que en la última enseñanza les compartía que un milagro no transforma el corazón. Recibir una respuesta de Dios no cambia tu corazón. Ver las señales no cambia tu corazón. Lo que cambia tu corazón es la palabra de Dios penetrando tu corazón por la obra del Espíritu. Estos hombres guardaron silencio ante el desafío del profeta. Y muchas veces la iglesia está como Israel en una situación de ceguera espiritual, sin discernimiento. La falta de discernimiento es no conocer lo que está bien y lo que está mal. Es decir, mezclar todo en un relativismo peligrosísimo, donde mezclamos, como dice el tango Cambalache, la Biblia y el calefón. Todo es igual. Dios sabe, la famosa frase, Dios me entiende, y vivimos en nuestro pecado. Dios conoce mi corazón, dice, Él me juzgará, y seguimos viviendo nuestro pecado. Esa persona ha perdido el discernimiento. La iglesia no solamente ha perdido el discernimiento, sino que ha desarrollado un discernimiento totalmente corrupto. Y tiene un punto de vista totalmente distorsionado de lo que es la corrupción. Lo relativiza, dice, no, Dios entiende, Dios sabe, hay casos peores. Muchos cristianos no comprenden la definición que Dios tiene sobre la corrupción. Y pocos saben de la ira, del enojo de Dios en contra de la maldad. Pocos lo saben. ¿Por qué? Porque se pone sobre relieve solo el amor de Dios. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amoroso, Dios es simpático, Dios es bueno. Entonces tenemos la imagen de un Dios totalmente distorsionado. Leía en estos días un pensamiento judío, pues los judíos tienen un pensamiento muy, muy profundo de ciertas cosas, y decía que cuando cae el granizo y el fuego, allí en una de las plagas sobre Egipto, Dios de una manera soberana mezcla el hielo con el fuego, porque cae granizo y fuego, dice las Escrituras, ¿no? Y habla también de la misericordia de Dios, porque el mismo granizo después terminaba apagando el fuego. Pero ese granizo con fuego también destruía y mataba. Y habla también que en las palabras de Dios hay amor, pero también hay fuego. Hay esperanza, pero también hay advertencia. Hay sanidad, pero también hay juicio de Dios. Saben que la palabra de Dios es sanidad, pero si uno la rechaza puede transformarse en maldición y en enfermedad. Y muchos en la iglesia han distorsionado el concepto de la corrupción. Cuando pensamos en gente corrupta, lo primero que se nos viene a la mente es en políticos. ¿No? Enseguida pensamos las valijas de dólares y muchas cosas, ¿no? Pero no pensamos, como decía Esteban hoy, en los pecadores y malvados que seríamos sin el Señor. Y aún con el Señor tenemos vestigios de maldad. Si dejamos obrar a la carne, por eso dice que se opone el espíritu con la carne con... Todo el tiempo se está oponiendo. Todo el tiempo hay una lucha espiritual interna dentro tuyo. Lo que querés hacer y lo que debes hacer. Es muy diferente de lo que debes hacer a lo que querés hacer. De acuerdo con nuestra teología, corrupción para nosotros involucra alcohol, drogas, adulterio, sexo, fornicación, fraude, homosexualismo, asesinato, robo, incesto y otros actos sucios e inicuos como estos. Pero en realidad estamos minimizando
el significado de corrupción, relacionándolo con las pasiones desordenadas y la vida descontrolada y lujuriosa que produce el pecado. Porque en realidad todas esas cosas que acabo de nombrar horribles son consecuencias, obras o frutos del pecado. Pero hemos fallado en comprender, en discernir cómo mira Dios la corrupción. La definición de Dios es mucho más profunda que solamente las pasiones de la carne. La palabra corrupto significa un cambio de algo que es sólido y bueno a algo que se decae o se pudre. Corrupción significa alguna cosa que una vez fue completa, fue íntegra, fue buena, ahora ya no lo es. Por eso es corrupción. El que nace en pecado nace corrupto. Pero corromperse significa es algo que estuvo bueno, en un momento estuvo bueno, y ahora se corrompió. Se corrompe debido a la decadencia. La putrefacción se ha establecido en ella. Ha comenzado un pequeño punto de putrefacción que afectó todo el resto. Israel, el pueblo judío, fue acusado por Dios de una corrupción que sobrepasaba aún, y Dios, como decíamos vez pasada, que hablaba sobre la rebeldía, es igual a la idolatría de ellos. La rebeldía de ustedes es igual a la hechicería que ellos practican, o peor, porque conocen mi nombre y llevan mi nombre. Por eso dice la palabra, el mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No es solamente pronunciar el nombre de Dios así porque sí, sino se trata de llamarme cristiano y vivir como un anticristo. Mientras Moisés estuvo en el monte con el Señor, allí en presencia, cara a cara con el Señor, el pueblo, los israelitas y muchos egipcios también unidos al pueblo, decidieron construir un altar en honor de un becerro de oro. Ustedes conocen la historia. Dice las Escrituras que ellos comieron, bebieron, bailaron y se deleitaron en orgías ante un ídolo muerto que ellos tenían en su corazón. El ídolo que ellos armaron estaba en su corazón. Y Dios dijo a Moisés, Éxodo 32:7. Acompáñenme por favor. Segundo libro de la Biblia, Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Baja de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se ha corrompido. El corazón de ellos habrá estado hinchado de emoción, hinchado de alegría y llenos de confianza cuando pudieron ver el mar rojo que se abría. Cuando estuvieron allí muertos de hambre y muertos de sed y vieron cómo Moisés de una manera violenta golpea la roca y sale agua, ellos habrán dicho, qué Dios grandioso que tenemos. Habrán glorificado al Señor a su manera. Mas ellos se corrompieron. La alabanza meramente de los labios no sirve para nada, más que para ofender a Dios, porque dice, estoy harto de sus salmos, de sus cantos, estoy harto, no quiero escuchar más nada. Es como que alguien no soporta más escuchar algo. Así Dios habla de su pueblo que le adora, mas su corazón, si me adoran de labios, mas su corazón está lejos. Esta corrupción fue tan grande ante los ojos de Dios que Él trató de consumirlos en el mismo lugar donde se encontraban. Y Él continúa diciendo en Éxodo 32, 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz.
Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dice, quítate de en medio, le dice Dios a Moisés. Dios sabía qué clase de siervo tenía llevando adelante al pueblo. Sabía que ese siervo no se iba a quitar. Sabía que ese siervo prefería morir con el pueblo antes de quitarse y decir, sí, Señor, yo también estoy harto de ellos, mátalos. Imagina un pastor amargado con su pueblo y así, Señor, destruye esta iglesia, yo ya no los aguanto más. ¿Se imagina? Hoy veníamos escuchando, me traía a la memoria el hermano Luciano lo que Pablo decía, ¿no? Decía, Señor, si yo tengo que ser un anatema, si yo tengo que ser desechado del pueblo por amor a mi pueblo, Señor, que sea desechado, pero sálvalos. Si yo tengo que ser desechado para que ellos sean salvos, pero el pueblo no quería oír. Amados, mientras hablaba esto con el hermano, pensaba en esas hermosas alabanzas que a veces escuchamos de labios de un judío que adora a Dios, pero sin conocer a Cristo. Y uno puede llegar a emocionarse y ver el paisaje de Jerusalén y todo el pueblo humillado. Pero si no tienen a Cristo, están perdidos. Y eso causa dolor. Porque adoran mejor que nosotros muchas veces. Y causa dolor que se pierdan. Y nosotros que tenemos a Cristo, que tenemos la revelación, estamos faltos de amor, faltos de discernimiento. Muchas veces no tenemos ni ganas de levantar los brazos para adorar al Señor. Más que un director de alabanza necesitaríamos un capataz que nos diga, levante la mano, adore, pero ¿qué les pasa? Y no es así. Porque si un corazón está inundado del amor de Dios, espontáneamente es un adorador. No solamente aquí, sino toda la semana. En sus actos, mientras está pelando las papas para cocinar a su familia, está adorando al Señor con ese acto. Mientras está trabajando, mientras está caminando, mientras se acuesta, mientras está pasando una prueba de enfermedad o situación, o perdió dinero, le robaron, sigue adorando al Señor. Amados, no perdamos el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Tengamos mucho cuidado de la corrupción, como le pasó al pueblo de Israel. Pero Dios es amor, amén. Y como Él es amor, Él cede a esa decisión que iba a tomar. Porque el pueblo lo había hecho enojar, lo airó. Sería quizás la borrachera de ellos que enojó al Señor, sería quizás la lujuria, gente, varones y mujeres desnudos allí alrededor del becerro, sería la irreverencia. No. Y fue más profundo, mucho más profundo aún que su misma idolatría lo que ofendió al Señor. Solamente unas pocas semanas antes, ahí en Éxodo 15, estos mismos, y muchos de ellos que estaban danzando día después alrededor del becerro, habían sido libertados de las mismas garras del faraón. Habían sido liberados de las lanzas y espadas de los egipcios. Y ellos habían estado a la orilla del Mar Rojo, totalmente asombrados, totalmente consternados, y cantaban alabanzas al Señor. Éxodo 15, 1 al 6. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra.
Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Él es mi Dios y lo alabaré. Amén. Qué hermosas palabras, ¿no? Él es mi Dios y lo alabaré. ¿Cuántos piensan esto? Él es mi Dios y lo alabaré. Amén. Pero días después estaban alrededor del becerro, desnudos. Amados, el Señor me daba este pensamiento y entiendo que es Él. Yo estoy a punto de cumplir 40. Como decía el pastor Chuy, que cumplió en estos días, cumplió años, y decía, cumplí 40. Porque tiene una hermana dice, dice, te llevo 21, bueno, llévatelo, entonces me quedan 40 nomás. Pero estoy por cumplir 40 años desde que tengo más o menos uso de razón. De la primera vez que entré a la iglesia donde años después me casé, me bauticé, conocí al Señor allí y el Señor me llama al ministerio. Van a ser 40 años. Y yo comparaba, yo tendría 8 años, 9 años. Comparaba todos estos años de que recuerdo los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto para ser tratados por Dios. Y son 40 años, son muchos años, muchas experiencias, muchas vivencias. Y me preguntaba y decía, Señor, ¿estaré rondando con los mismos pecados de hace 40 años en el desierto? ¿Será que todavía no permití en estos últimos 40 años, Señor, que me diste el privilegio de conocerte, que ciertas cosas en mi carácter y ciertas cosas en mi corazón sigan igual como hace 40 años? Y decía, Señor, no permitas que muera en el desierto, permíteme llegar a la tierra prometida. Y si vos tenés más de 40, o quizás menos, podés evaluar todos estos años que el Señor te ha permitido, desde el día que conociste el Evangelio. Si todavía no seguís rondando con los mismos pecados de hace 10, 20, 30 o 40 años. Y si pasa eso es porque has perdido o nunca has tenido el discernimiento de Dios, de lo que es la corrupción. Este pueblo, si vos te dejas guiar por las emociones, como muchos evangélicos y muchos cristianos viven de emoción en emoción, por eso andan trayendo al cantante internacional que ha tocado los corazones no sé de dónde, al predicador que hace tal despliega de poder, andan buscando emociones porque quieren acallar su conciencia por la falta de discernimiento. Entonces que la palabra de Dios, amados, nos limpie, como aquella limpieza que a veces nuestras esposas o a veces nosotros mismos hacemos en la casa, ¿no? Que son esos días que te agarra y empezás a limpiar y decís, esto ocupa lugar, esto nos sirve, y uno se da cuenta que tiene un montón de cosas acumuladas que no sirven para nada. Que en esta mañana el Señor pueda hacer esa limpieza. Ahora solo un corto tiempo más tarde, ellos fueron totalmente corruptos. Decían, hoy alabo al Señor, pero mañana estaban adorando y exaltando su propia carnalidad. Amados, a punto de ser eliminados por Dios por ofender su nombre. Porque obviamente que el Señor los tenía que destruir, fulminar, porque su nombre había sido ofendido. Y estamos hablando que estaban en el tiempo de la ley. Pero gracias a Dios por la vida de Moisés, un hombre que el Señor transformó su carácter y dice que fue uno de los hombres más mansos de la tierra. El Nuevo Testamento, citando un poco esto, en Hebreos 4:11, nos declara lo siguiente, Hebreos 4:11.
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Diga amén para su vida, así sea en mi vida esta palabra. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, en el reposo, o sea, en Cristo. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Analicemos, amados, esta corrupción desde el punto de vista de Dios. Y quiero que enfrentemos la verdad, que podamos ser tan culpables, que podemos ser tan culpables de corrupción como lo fue aquel pueblo, cuando ellos danzaron alrededor de la vaca de oro. Y vamos a desglosar 1, 2 o 3 puntos. Primero, corrupción es decidir olvidarse de Dios. Es decidir dejar de confiar en Dios porque Dios demora. Él demora demasiado. Y en los tiempos que corren donde todo es así. Vos querés saber algo, en mis tiempos, por ejemplo, vos querías saber algo, tenías que ir a la biblioteca de tu barrio y consultar, encontrar el libro, si no lo está usando otro, esperar, encontrar el libro y ahí tomarte el tiempo para buscar la palabra que querías saber para rendir el examen. Hoy el internet te tarda 2 segundos y ya estás nervioso, ¿no? Y cuando googleás y decís la palabra que buscás, nosotros los predicadores es formidable porque por eso el Señor viene pronto, porque hoy no hay forma de no predicar la palabra. Hay herramientas al alcance de todos. Entonces, cuando Dios no usa los tiempos que nosotros estamos acostumbrados, comenzamos a desconfiar de Dios y a decir, no, Dios parece que no. Entonces voy a hacer yo. Y eso es corrupción. Dice que pasó esto con el pueblo. Éxodo 32:1. ¿Qué nos dice Éxodo 32:1? Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es como cuando mandás a tu hijo a comprar algo. Andá a traer 1 kilo de pan y 2 milonguitas y media docena de factura. Y bueno, pues, ¿cuánto tarda? 5 minutos, 10 minutos, 15, ¿media hora? ¿Esperás media hora? Pasaron 25 minutos y salís a ver qué pasó. Se metió en la sala de videojuegos, no sé qué pasó, algo pasó. Pero voy a buscarlo. No decís, o sea, casi de una manera cómica y tragicómica, no decís, mi amor, nuestro hijo no viene, vamos a engendrar otro. Engendremos otro porque nuestro hijo no viene. A nadie se le ocurriría pensar una locura como esa. Ellos lo pensaron. Dijeron, nuestro pastor, nuestro guía, nuestro líder no viene, hagamos otro. A nadie se le ocurrió decir, vamos a ver qué le pasó a Moisés, quizás está anciano, pobre, quizás se trastabilló y está con el pie roto en algún lado. Nadie pensó eso. Sino dijeron, los israelitas vieron que Moisés tardaba, se demoraba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses para que nos guíen. No sabemos qué le sucedió a este tipo. Así es esta versión. No sabemos qué le sucedió a este tipo. Ni nos interesa, faltaba que digan. Qué terrible ceguera tenían. En un momento preciso, ellos perdieron la confianza en Dios, ignorando que todo el cielo estuvo en movimiento, haciendo maravillosas obras para ellos. No lo podían ignorar, no podían tapar el sol con la mano, no podían olvidarse de eso. Pero más ellos querían actuar a su manera. Sobre el monte, un tabernáculo había sido descubierto para Moisés, a través del cual Dios mismo podría venir y habitar en medio de ellos.
Les estaba dando una ley para hacer de ellos un pueblo diferente, un pueblo apartado de entre todos los demás pueblos de la tierra. Sus enemigos serían derrotados, destruidos, gigantes iban a ser eliminados por el poder de Dios. Dios también estaba trayendo a Israel a un lugar de paz. Tenían el yugo allí en Egipto, tenían el látigo, tenían la explotación. Y Dios lo estaba trayendo a un tiempo de paz, de descanso y de abundancia. Él estaba planeando a darle al pueblo una gloriosa heredad, una tierra que fluye leche y miel, casas que no habían construido, huertos que no habían plantado, todo era el deseo de Dios, la dádiva de Dios era para su pueblo. Y en esos momentos todo el pensamiento de Dios está centralizado en las necesidades básicas y elementales de su pueblo. Aún ni su calzado se rompía, dice. Ni sus ropas se desgastaron y no usaban víveres ni nada de eso. Los colores de sus ropas estaban vivos. Ellos estaban en el desierto con me puedo imaginar yo, con una nube que hasta lo refrescaba. No morían de calor allí. Y de noche tenían el fuego que los calentaba. Tenían calefacción y aire acondicionado. ¿Qué les parece? Tenían comida. Dios los estaba tratando allí a ellos. Pero mientras el Señor estaba haciendo todas estas cosas y todo su pensamiento de beneficios para ellos, ellos comenzaron a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está su dirección? No vemos evidencia de que Dios sea fiel. Amados, eso es corrupción. Lo que hay es solamente silencio de parte de Dios. ¿Qué clase de Dios es este que nos deja solos aquí, sin una palabra, sin una señal? Ya es suficiente, no podemos seguir esperando, demasiado silencio, vamos a tomar una decisión. A ver, muchachos, reunámonos y hagamos algo por esto. Y así fue que Israel, deliberadamente, sacando de sus mentes a Moisés, estaban sacando de sus mentes a Dios. Porque recuerden, cuando le piden rey a Samuel, estaban desechando al profeta. Y el Señor le dice, no te desechan a vos, me desechan a mí. El Señor le dice a los discípulos, si en alguna casa no los reciben mi palabra, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. No lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Amados, si ustedes rechazan la palabra de Dios, no importa quién sea el orador, rechazan a Dios. Si yo rechazo la palabra, rechazo a Dios. Ellos olvidaron todas las plagas sobrenaturales que había enviado en favor del pueblo de Israel en contra de Egipto. Olvidaron el cruce del Mar Rojo, olvidaron las aguas endulzadas allí en Mará, el alimento de los ángeles, el maná aquella mañana. Aún no tuvieron en cuenta la imponente voz que salía del Sinaí, que hacía temblar ese monte. Todo lo que a ellos les importaba era las necesidades inmediatas. Satisfacer sus propias necesidades. Ellos querían que Dios les hablara y Dios no les hablaba. Dios estaba hablando con su siervo, para que su siervo le hable al pueblo. Estaban dominados por su incredulidad, estaban llenos de incredulidad de que Dios no les estaba hablando, pero no tenían duda de la existencia de Dios porque vieron sus maravillas. Qué locura, ¿verdad? Yo creo que los que están en este auditorio no tienen la más mínima duda de la existencia de Dios, pero muchas veces dudamos de lo que Dios nos dice. Así nos pasa como al pueblo. Nada podía mover a esta gente de su convicción que Dios ya no les hablaba. Lo único que les importaba a ellos era satisfacer sus deseos y sus necesidades inmediatas. La Biblia dice que este pueblo literalmente se arrancó sus zarcillos, sus aretes, para que Aarón empezara a hacer algo. Aarón fue un líder
débil en su momento, maleable, manejable. No hay nada más terrible para un pueblo que tener un líder manejable. Donde si alguien le dice, no, pastor, no haga así. Bueno, ¿te gusta así? Te lo hago así. No, el otro dice, no, a mí tampoco, a mí no me gusta como lo hace. ¿Te gusta así? Lo hacemos mitad acá, mitad. Un día hacemos así, un día hacemos así. A ver, votemos. ¿Cuántos están? Amados, la iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia, donde el Señor nos dirige, el Espíritu de Dios nos dirige. Dios ha colocado hombres para que direccionen la iglesia. Por lo menos, mientras el Señor, mi ministerio esté desarrollado aquí, nadie va a decidir del pueblo lo que se haga en la iglesia, sino que el Señor es el que decide. Y Él direcciona. Vamos a leer Éxodo 32:2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Se quitaron sus esposas, las mujeres y las hijas, porque venían todo con la moda de egipcia, todo con aretes, con piercing, con brazaletes, por todos lados. Se sacaron todo y se lo llevaron al sacerdote. Mientras se iban tirando el oro, lo iban fundiendo y lo pusieron en un molde con forma de becerro. El becerro es un pichón de vaca, ¿no? De toro, ¿me equivoco? Lo que saben de campo, ¿es eso? Un torito, ¿no? Lo estaban ahí armando y estaban, qué bien que está quedando, ¿no? Como dice Chuy, ¿no? Hacer la trompita como Walt Disney, así con la trompita más linda, para que sea más agradable. Oh. Amados, ¿recuerdan los milagros y las señales, las bendiciones que no convierten el corazón? Esta gente estaba totalmente, abiertamente ofendiendo a Dios. Nos parece imposible que un pueblo que recientemente tuvo experiencias sobrenaturales del poder de Dios rápidamente pudiera sacrificar y adorar a un animado muñeco con forma de vaca. ¿Fueron estos israelitas realmente tan tontos, tan estúpidos, como para mirar sus aros, sus brazaletes, sus zarcillos fundirse y decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto? Qué increíble ceguera, ¿verdad? Sin embargo, la ceguera y el estupor, una palabra no muy frecuente en nuestro lenguaje, estupor viene del latín stupor, que significa aturdimiento, significa espasmo, torpeza, embotamiento, estupidez. Un espíritu de estupor. Ese es el espíritu que acontece a aquellos que dejan de lado a Dios. Viene una tremenda estupidez. En efecto, podemos ser tan maldecidos y tan corruptos como los israelitas. De que nuestros labios, que un día, hace un par de horas o un par de semanas adoraron a Dios, hoy están ofendiendo a Dios. Hoy están descreyendo de Dios y diciendo, yo no sé ni en qué creo. Yo no sé si Dios es real, después de haber visto su gloria. Como Israel, muchas veces olvidamos todas las misericordias, todas las bendiciones que ha venido de parte de Dios sobre nosotros. Amados, yo le decía hoy a mi esposa esta mañana que siempre rogamos al Señor que nos guarde en el viaje y todo esto, ¿no? Para venir son 80 kilómetros que hacemos, ida y vuelta. Y el Señor y el Espíritu trae a mi corazón este pensamiento. Y Él me hacía entender esto. Hace casi 4 años que venimos viajando y nunca nos pasó nada. Para la gloria de su nombre. Y yo le doy gracias por esos 4 años. Y nunca hemos, ni siquiera un accidente así para decir, vimos muertos. Nunca vimos cosas que estuvimos involucrados. Y pudimos venir y compartir y estar con ustedes por misericordia
de Dios. Olvidamos las muchas veces que Él nos ha liberado de las garras de Satanás mismo. Olvidamos todas sus promesas cumplidas, bendiciones que hemos adquirido, que aún hoy disfrutamos. Olvidamos. Y comenzamos a, como hoy comentaba, ¿no? Algunos estamos gordos, pero no gordos físicamente, espiritualmente, ovejas gordas llenas de lana. Ahí están viejos y llenos de conocimiento y criticando a las nuevitas que recién comienzan. ¿Saben por qué? Porque solamente están pensando en su propia alimentación y no se dedican a ver por el otro. ¿Por qué? Porque están faltos de amor. En vez de refugiarnos en nuestro lugar olvidado, de los cuales Satanás ha tomado dominio, en un área de tu vida. Y esa área de tu vida es la oración. No hay nada más tedioso, no hay momento más incómodo en tu vida en la hora de orar. Entonces, como es incómodo, como es tedioso, lo evitas y no oras. Haces una parodia de oración. Algo como, oh Señor, en tu nombre salgo, Padre, te amo, te bendigo y salgo a trabajar. O cuando vamos a comer, oramos la oración más rápida según el hambre que tengas. Solamente nos inclinamos a orar cuando realmente estamos pasando una situación extrema. Y el Señor dice, hacía rato que no te veía por aquí. Satanás ha logrado robarnos ese tiempo, el tiempo de la oración. Pero nos llamamos casa de oración. Tendría que ser casa de estudio de la palabra, casa de la alabanza. Pero muy pocas veces deberíamos llamarnos casa de oración. Pero debemos venir al Señor y derramar nuestros corazones ante el Señor de gloria. Correr ante Él y buscar una ayuda para esta agonía mortal de nuestra alma. Tenemos que descargar nuestro corazón. Tenemos que ir Hay hombres de Dios, mis amados. Busquemos pastores, consejeros, miembros de familia, íntegros, en los cuales podamos hablar. Busquemos realmente corazones compasivos, corazones que realmente no han dado lugar a Satanás y tienen tiempo de oración. Que tienen tiempo donde ellos trabajan, estudian, tienen sus cosas, pero también tienen su tiempo de oración, su tiempo de estudiar la palabra. Pero muchas veces, con cara de fastidio, como acusando a Dios de no escuchar nuestra petición. Porque vamos al pastor y él nos manda a orar. Orá al Señor, te dice. Es algo que no quiero hacer. Lee su palabra, es algo que no quiero hacer. Lloramos amargamente con una horrible sensación de soledad y usan esa frase conocida, el cielo se me ha hecho de bronce. Ya Dios no me escucha como antes, ya Dios no me usa como antes. Amados, esta es la peor clase de corrupción, entregarnos a tal temor y tal desesperación. Haciendo esto estamos ignorando la majestad y la fidelidad de Dios, nuestro Padre amoroso, quien está a nuestro lado. Vamos a leer Éxodo 20, 22 al 24. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere este
que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Amén. Amén. Es para estudiarlo y tomarse un tiempo, varias clases para estudiar todo esto. Mi esposa se ocupó de estudiar las gradas que el Señor manda ahí en Éxodo 20, cómo ellos debían hacer las gradas para adorar al Señor en el altar, sin labrar, dice, sin tallarlo. Porque ellos estaban acostumbrados, ustedes habrán visto quizás fotos de Egipto, de la antigua Egipto, que tenía imágenes labradas. Y ellos vivieron, y generaciones enteras que nacieron, eran judíos, pero eran judíos egipcios. Entonces decían, cuando hagan un altar, ni siquiera le pongan un símbolo, aunque sea mi nombre, no pongan nada. Todo esto que leyó Walter, os he hablado desde el cielo, en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré, no me hagas imágenes, ni siquiera talles la piedra del altar en las gradas, no hagas escalones para que no se vea tu desnudez, haz una rampa para que suba el sacerdote. Todo eso está en el capítulo 20. Y en el capítulo 32, 34 están desnudos adorando al becerro. ¿Se dieron cuenta? Siempre tomamos al pueblo de Israel como duro de cerviz, qué pueblo malo. La iglesia muchas veces se asemeja y es peor al pueblo de Israel porque la iglesia tiene la revelación del Mesías y aún así se comporta así, peor. Vamos a leer Isaías 49, 15 y 16. Absorba la palabra, disfrute la palabra, iglesia. Isaías 49, 15, 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Eso es lo que dice Dios de su pueblo. Jamás ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede una madre olvidarse de su hijo? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún así, si eso fuera posible, porque hay casos, hay madres que tiran a sus hijos en un tacho de basura, pero son casos excepcionales. Pero aún los animales nos dan lecciones de cómo una madre cuida a sus cachorros, a sus pichones. Y el Señor pregunta, realmente una madre sana, no enferma mentalmente, una madre sana se abandona a su hijo, se olvida de su hijo, no. Dice, pero aún si así fuese, yo no los olvidaré a ustedes, dice el Señor. Él no te olvidará, iglesia. Y si dudas de esa palabra, te estás corrompiendo. Y eso ofende a Dios. Mira, he escrito tu nombre en la palma de mis manos, dice el Señor. Le dice al pueblo de Israel, pero aplica para nosotros. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertida en ruinas. Salmo 10. Salmo 10, 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Vieron lo que dice Dios? Dios dice, una madre no olvida a su hijo, lo ama. Y donde está su hijo está su corazón. Así dice el Señor, aunque una madre sea mala, yo no me olvidaré de mis hijos. Los tengo en las palmas de mis manos. Pero ¿qué dice el hombre? Dios no nos mira. Ahí dice el salmista que el perverso dice eso. Dios no nos mira. Dios ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Es tremendo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, amados,
se corrompe cuando asumimos una carga innecesaria de culpabilidad, una carga de temores, soledad, ansiedad, confusión. Significa que estamos rechazando descansar en las manos del Señor, porque el que nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No anden con sus cargas, porque tu carga te va a destruir. El Señor dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de todos los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para cada uno de ellos. Romanos 8:28. Otro salmo dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a su grito de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Amén. Salmo 34, 15 al 17. Qué increíble, amados, visión, poder contemplar. Si el Señor nos permitiera un vislumbre detrás del velo, donde Él está preparando cosas buenas para quienes claman a Él. Es increíble que Dios tiene cosas buenas, porque de Él sale toda dádiva buena para sus hijos, y que nosotros frenamos con nuestra corrupción, que nosotros frenamos con nuestra incredulidad, que nosotros frenamos las bendiciones de Dios hacia nuestras vidas a causa de nuestra maldad. Por eso el Señor nos desafía hoy a que cambiemos. Segundo acto de corrupción. Pues el primer acto de corrupción es desconfiar de Dios porque Él está demorando en su respuesta. Si Él está demorando en responderte, no desconfías de Dios. Espera en Él. Segundo acto de corrupción es pararte, por decirlo de alguna manera, desnudo delante de tus enemigos. Vamos a leer Éxodo, siguiendo ahí, 32:25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para venganza entre sus enemigos. 32:25, ¿verdad? Éxodo 32:25. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara. O sea, ahí fue una demanda para en este caso, el líder, ¿verdad? Era Aarón. Se descontrolara. La palabra descontrolar significa desenfreno. Por completo se desenfrenó. Y fue el hazmerreír de sus enemigos. Imagínense que el campamento hebreo estaba lleno de espías de los enemigos, porque ellos iban avanzando, y los pueblos que estaban esperando la llegada del contingente hebreo, había espías allí, y esos espías vienen de naciones paganas, de naciones que practican todas esas cosas que hoy ven practicar al pueblo de Dios. Los pueblos amalecitas y todos esos pueblos que estaban alrededor escucharon de la grandeza de Dios, y algunos de ellos se han convertido, digamos, a Dios. Y al ver al pueblo judío hacer lo que estaban haciendo, ellos mismos no podían comprender. La palabra hebrea para desenfreno significa desatados. Una vez hice una pregunta, y la vuelvo a hacer. ¿Qué harías si el Señor te dice, esto es un versículo herético, no existe en la Biblia, así que no lo anotes ni lo guardes, porque decir, bueno ese texto. No es un texto, solamente es un ensayo. ¿Qué harías si el Señor te dijera, o hay un texto ahí que te dice, bueno, cada 25 de mayo tenés 24 horas en tu vida tenés libre.
para descontrolarte, para desatarte de lo que quieras. Haz lo que quieras, que ese día no se te contará como pecado. ¿Qué haría? ¿Qué no haría algún día, no? Amados, que el Señor nos guarde, porque ese versículo no existe. Muchas veces estamos buscando nuestro recreo espiritual. No, me tomo unas vacaciones, ya está, mucha iglesia, mucha Biblia, yo también me merezco, ¿no? Amados, tengamos cuidado porque somos un pueblo santo, apartado para Él. Y la palabra hebrea para desenfreno significa desatados. Exponer también significa sacar a la luz. También significa echar toda vergüenza fuera. O sea, sin vergüenza, ponerte sin vergüenza. Para que te des una idea, yo tomé algo parecido al carnaval. El carnaval es una fiesta, entre comillas, de desenfreno, donde también se adora indirecta o directamente a ídolos y demonios. Donde allí hombres y mujeres se confunden unos con los otros y hay toda clase de perversiones. Y carnaval, que ahora viene, y algunos hermanitos, como el tema del fin de año y Navidad, obviamente, como ya les dije, si hay que estar advirtiéndole a cada hermano, tengan cuidado del cohete, tengan cuidado con la sidra. Entonces ya no sé si estoy hablando de ovejas o cabras, ¿no? Está de más que le diga, hermano, carnaval prohibido por Dios, ¿no? Alguno se agarra el pomo y por las dudas prepara, ¿no? Carnaval, carni es carne. Levare es elevar. Esa es una de las definiciones de carnaval. Es decir, la elevación o la exaltación de la carne. O vale todo. Otro dice, vale todo lo que la carne quiera. Carnaval. Y eso es lo que le pasó al pueblo. Se desenfrenó. Esto también infiere en un nuevo principio. Los israelitas estaban diciendo, las cosas no sucedieron como debían de haber sucedido. Estamos cansados de esta batalla, cansados de esperar en Dios. Ahora vamos a disfrutar, muchachos. Total, si vamos a perecer, al diablo las reglamentaciones. Como decía un cartel por allí que nos contaron, ¿no? De un letrero que decía, no se meta al lago, cocodrilos en la zona. Al diablo con ese cartel. Se tiró al río y el cocodrilo lo dividió en 4 pedazos. Porque él desestimó una advertencia. Y hay una advertencia de Dios. Mas hoy también hay un desafío de Dios. Deseamos libertad, queremos una nueva visión, queremos un evangelio, como alguien me dijo por allí. Yo estoy buscando una iglesia conforme a mi pensamiento, me dijo. Yo lo miraba a ver si se reía en algún momento, pero no, me lo dijo serio, ¿no? Bueno, evangelio a la carta, hay iglesias para eso. Deseamos libertad, queremos una nueva visión y lo queremos ahora. Queremos respuestas ya. Y si no hay respuestas a mis preguntas, yo me largo de aquí. Amados, desnudez en la Biblia también tiene que ver con no tener escudo, con no tener armadura. Cada hombre que no tenía su escudo era considerado desnudo en el tiempo antiguo de los soldados. Y estos israelitas estaban literalmente así, desguarecidos y bailando ante un becerro de oro. El espectáculo era dantesco. Dejaron de lado sus espadas y sus armas para entregarse a ese tipo de carnaval. ¿Te podés imaginar a los enemigos, aquellos espías, los amalecitas escondidos entre ellos, quizás en las montañas, mirando ese espectáculo? Estos amalecitas que temblaron al solo escuchar la llegada del pueblo de Israel. Estos amalecitas que tenían pavor de solo escuchar el nombre del Dios de Israel. Por lo tanto, estos amalecitas estaban con su guardia preparados para el ataque. Pero ahora vieron a un pueblo tirando a un lado sus espadas, sus armaduras, su yelmo del evangelio, su calzado de justicia, y estaban brindándose al desenfreno de la carne. ¿Te das cuenta, iglesia? Decían,
El Dios de ellos no tiene poder sobre ellos aparentemente. Tiene poder para mover los cielos y mover los mares, pero evidentemente algo está fallando porque ya no confían más en Él. ¿No te das cuenta? Echaron todo a un lado sus normas, sus leyes estrictas. Ahora desean lujuria, fiesta, juego, sexo y rock and roll. Al igual que nosotros, hasta hacen canciones cristianas con pelos largos y música y falta que hagan así. Dice, hacen igual que nosotros. Son unos verdaderos hipócritas. El enemigo hablando del pueblo. En ese solo acto de desenfreno, Israel está menospreciando a su Dios ante los impíos. Amados, dice las Escrituras que una pequeña locura en el justo es como una mosca en el perfume del perfumista. Imagínate el no creyente, el que está a punto, vos lo estás invitando a la iglesia para que te acompañe, está a punto de decirte que sí, y justo te ve o te escucha diciendo una palabrota a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ah, no, este es igual que yo. Se ve que no le resulta tanto culto y tanta Biblia. Muchas veces tenemos peores actitudes que el pueblo de Israel. Porque ellos dicen, el Señor es impotente para ellos. O no les preocupa las leyes que Dios les dio a ese pueblo. Porque están menospreciando su honor, su majestad, su omnipotencia. Dejaron ellos de ser ejemplo al mundo. Y eso es corrupción. Y el Señor le dijo, o nos dijo a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Y saben que donde no hay sal, hay corrupción. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando nos despojamos de nuestro atavío de la fe, de nuestra armadura de la fe, y dejamos de confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios como un niño, mis amados. Dios tiene un plan, un diseño para tu vida. De hecho, Dios ha diseñado la familia. Y Dios te hizo padre, pero primero te hizo esposo, para mostrarte la figura de lo que es un esposo, conforme al diseño de Dios. Un esposo es aquel que está dispuesto a dar su vida por su esposa, y la ama y la cuida y la protege. Así el Señor Jesús ama a su iglesia. Ahí nos está mostrando un ejemplo. El Señor nos hizo padres porque no hay nada tan profundo y tan maravilloso como el amor de un padre hacia su hijo o hacia su hija, que está dispuesto a cortarse un brazo, como se dice, por su hija o por su hijo. Y ahí Dios nos está mostrando que aún si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Padre perfecto. O sea que sin duda, iglesia, Dios tiene un plan para cada uno, para cada individuo en este lugar. Pero vos mismo podés echar a perder esos planes. Con tu terquedad, con tu apuro, con tu corrupción. Quizás no es una corrupción generalizada, como Ananías y Zafira, que ellos se quedaron con el diezmo al revés y dieron todo el resto, el 90%. Es ese diezmo, y no hablo de dinero, entiéndame, hablo de esa parte que en nuestro corazón estamos permitiendo que se corrompa. Y eso, tarde o temprano, corromperá todo el cajón de manzana. Israel estaba diciendo al mundo, no deseamos combatir nunca más con ustedes, enemigos. Al contrario, nos queremos unir a ustedes en la fiesta. No deseamos más resistir, porque, amados, esto es una guerra abierta. Dijimos al principio y leíamos que Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O estamos en el mundo o no estamos en el mundo, estamos con Cristo. No hay dos pensamientos. Entonces, si alguien decide abandonar la fe, abandonar a Dios, está diciendo, me uno a ustedes, muchachos, me uno al mundo. Ya no quiero más resistir al mundo, al contrario, me quiero unir, quiero moldearme a la forma del mundo.
Ya hemos tenido demasiado rechazo del mundo y de hecho nos ven como extraterrestres. Yo no quiero ser extraterrestre, yo quiero ser parte del mundo. Lo que deseamos ahora es vivir el hoy y disfrutar el día de hoy. De la misma manera, hoy hay multitudes de creyentes desenfrenados dentro de la iglesia. Estos son cristianos que están cansados de luchar, de pelear la buena batalla. Cansados de las situaciones difíciles. Amados, si la iglesia, y esto lo decía el pastor Chuy en esta semana, el ministerio, y hablaba a los pastores, decía, el ministerio, el pastorado, es un trabajo de sufrimiento. Por eso si tenés un anhelo de ser pastor o de servir, es un trabajo de sufrimiento, porque el amor es sufrido. Es fácil estar con las personas que amás, decía él, pero es fácil de amar a las que son difíciles de amar. Y a esas hay que amarlas también. Hay gente que está cansada de todo esto. No, si la iglesia es un problema, tengo más drama en la iglesia que en mi familia. Y mira que en mi familia hay cada uno, pero en la iglesia son peores. Amados, alguien me dijo también por allí, en estos días escuché esa frase, ¿no? La iglesia está llena de falsos y de hipócritas, así que guárdense, ¿no? Entonces digo, bueno, vení que hay un lugar para uno más. Si alguien está buscando una iglesia perfecta, solo en el cielo lo va a encontrar. Pero si no se somete a la iglesia terrenal, no tendrá lugar a la iglesia celestial. Porque Dios ha colocado una iglesia y un ministerio, mis amados. Entonces dicen, estoy cansado de la larga espera, de tiempo de soledad, oro, no pasa nada, puro dolores, puro pena, sufrir por Cristo, me avergüenzo de ser cristiano. No lo dicen, pero con sus actos lo dicen. Entonces están poniendo a un lado la confianza en Dios que antes en algún momento tuvieron cuando Dios derramó su bendición sobre ellos y dijeron, oh, gracias Señor por esto. Hablan como si Dios los hubiese abandonado. Ahora desean solamente tiempos de relax, tiempos de diversión. Y para ellos todo el año es carnaval a partir de ahora. Ellos quieren reír, estar tranquilos, no estar cuidándose de decir ciertas palabras que prohíbe la iglesia, el culto prohíbe. Amados, Dios no te prohíbe nada. El Señor te cambia la naturaleza para que des fruto de esa naturaleza. Porque si tratás de fingir ser cristiano, es una lucha, es un trabajo arduo y tedioso, nadie soporta. Es una obra del Espíritu. Se olvidan de todas las promesas, rechazan el lugar secreto de oración, ponen su Biblia, la guardan en el cajón de los recuerdos, dejan de ir a la iglesia porque quieren castigar a la iglesia. No voy más, dice. No voy más, como castigando a Dios, ¿no? Bueno. Y empiezan a vagar en una búsqueda egocéntrica de felicidad. No más legalismo, dicen ellos, no más pesadez, no más palabras. Los domingos me levanto temprano para ir a escucharlo a este que todo el día me da con un palo. Amados, aún asombra el número de ministros que hoy han dejado de pastorear, que han sido llamados por Dios, pero han renunciado al ministerio. Si alguno anhela ministerio, tenga mucho cuidado porque es irreversible, es irrevocable. No es por un tiempo, no es, bueno, mientras mi hijo es chiquito, pero cuando ya crezca, o al revés, ¿no? Tengo hijos, mientras no tenga hijos, sí. No, el llamado es irrevocable. Abundan casos de pastores que dicen estoy harto, y muchas veces los comprendo. Estoy cansado, ya no puedo seguir manejando más esta situación. Hasta muchos pastores sufren crisis nerviosas y muchos de ellos se enferman. Y a veces es inevitable, mis amados. El apóstol Pablo dijo, sufro dolores de parto por la iglesia. También escucho muchos ruegos de hermanos de un lado y de otro, de una punta a la otra de nuestro país que nos piden. O sea, el pastor está cansado de su iglesia, o decir, estoy harto de esto, y de repente recibís reportes de, pastor, venga acá a pastorear, o envíe obreros, ¿no? Yo acá hay varios, más de uno acá, con talla de, ¿no? Lo vamos a mandar. Así que preparen, los que tienen anhelo de servir al Señor, amados, prepárense para lo que venga. La mies es mucha, los obreros son pocos.
Al escucharles hablar, cualquier persona pensará, qué Dios duro, qué Dios tirano que tiene, qué Dios malo. Porque no le resulta su oración de fe, que tanto habla de fe este hombre. Pues ya quiere largar la iglesia, se quiere dejar de ir. Es más, muchos hombres que sus mujeres no vienen a la iglesia, le cuentan todo lo malo de la iglesia. Y dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Y viceversa. Hay hombres que no quieren ir, ya lo odian al pastor, porque la esposa le anda hablando mal del pastor. Dice, ¿para qué vas? Quédate conmigo acá, que lo vamos a pasar mejor, le dice. Amados, Dios ve esta corrupción. Porque no solamente nos corrompemos nosotros, sino que corrompemos y estamos evitando, como dijo Jesús a los fariseos, no solamente no entran ustedes, sino que evitan que otros entren. Con nuestra actitud, con nuestra mote de cristiano, estamos haciendo que otros tropiecen. Y el Señor ve esto y se enoja. Porque estamos haciéndole aparecer a Él ante el mundo como un Dios desconsiderado, como un Dios cruel. Como que disfrutara de que nos hace sufrir. Como si Dios no hubiese, como que si Él nos hubiese abandonado. ¿Qué clase de testimonio estamos dando? Porque es fácil, y sobre todo los programas de radio, ¿no? Tú que estás del otro lado, que no tienes para comer, que estás allí, que no tienes luz. Uno dijo, está hablando de mi casa, en mi barrio no hay luz ni agua. Tú que estás allí sufriendo, tú que estás en las drogas, tú que estás... Y pobre tipo, le tocó toda, ¿no? Pero apuntan siempre, el evangelio es para todos, ¿verdad? Pero siempre están apuntando al que pobre estás sin luz, sin agua, tiene el hijo en la droga, su marido la dejó, no tiene ni para comer. Obviamente, recibe cualquier cosa, hasta un macumbero recibe con un plato de comida. Ahora, mis amados, ¿qué pasa con el que tiene dinero? Con el que vive, no sé, allá en Olleros y Libertador, ahí en Vicente López, en Núñez, que vive en la torre en el piso número 45, todo un piso de él. Yo he conocido gente de esos niveles y lo que menos piensan es en Dios. ¿Y qué clase de testimonio vamos a llevar nosotros? Es fácil, para el que no tiene nada, decimos yo tengo, Dios me ha dado, pero el que tiene mucho decir, mira, yo tengo más que vos y no tengo a Dios. Tratamos de convencer a la gente que Dios lo único que se ocupa es de dar riquezas. Lo único que se ocupa Dios es de bendecirte económicamente. Y realmente, mis amados, si no hemos entendido esto, si no tenemos el discernimiento de lo que el Señor ha venido a hacer en la tierra, que es salvar al pecador. Y hoy me contaba Luciano la experiencia, le felicito a los hermanos que están trabajando allí, a Zulma, a Griselda, a sus hermanos Eduardo, las chicas Jenny y alguien más por así de los jóvenes están trabajando. Y estaban exponiendo el Evangelio para gente que no conoce el Evangelio. Y decíamos, no hace falta ir a Senegal, no hace falta ir a un país extraño y desconocido para predicar el Evangelio. Hay que recorrer un poquito aquí nomás. Y dice que exponían el Evangelio y hacían una dinámica y mostraban cuánto sale esto, un paquete de esto, y decían, sale, acá en mi barrio sale tanto, esto sale tanto. Y sacaron una caja negra y decían, estos son el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto sale esto? Dice que un chico pensó y le dijo, infinito. Miren el razonamiento, mis amados. Y eso es infinito. Es tan infinito el precio que tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en la cruz para salvarnos. Amados, eso es lo que ha venido el Señor a hacer a esta tierra, a salvarnos. Y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. La propia opinión es que sería ser, algunos dicen, bueno, dejo a Dios porque tarda. ¿Qué sería mejor? ¿Volver a tomar alcohol? ¿Abrazar ahí la legui? ¿Para qué le habrán puesto caballos? ¿O la brama, o la cerveza, o lo que sea? ¿Volver al vicio de que te sacaba los nervios, a fumar?
volver a ser un maldiciente, una persona que tu boca es una cloaca, volver a cometer fornicación y adulterio. Amados, si entramos en esta corrupción de mostrar al mundo de que estamos desnudos como estuvo este pueblo, somos peores que volviendo a todos estos vicios. Porque estamos mostrando a un Dios ineficaz. Hablamos de un Dios grande, pero es ineficaz para mi propia vida. Pero no porque sea ineficaz, sino porque yo estoy rechazando su obra. ¿Por qué? Porque dejaste tu vestidura de la fe, tu yelmo de justicia, tu zapato, tu escudo y tu espada. Te desnudaste de toda la armadura y estás desnudo ante un mundo que te ridiculiza con filosofías netamente humanistas. La propaganda de la televisión escupe en estas frases: movete según tus sueños e ideales. Otra propaganda de asepsia dice: va al grano. Y un chico declara que, primero dice, no, en realidad me gusta el muchacho. Y abiertamente expresan y enseña a la sociedad que así hay que ser. Espontáneo, decir lo que uno siente y hacer lo que uno quiere. Y eso queremos traerlo a la iglesia. Ellos están diciendo en la televisión, en las propagandas: echa a un lado tus inhibiciones morales, liberate de todas las leyes y solo complacete a vos mismo. Dale libertad, dale carnaval a tu cuerpo. Dale, como dice la canción, todo el año es carnaval. Los predicadores de la prosperidad alimentan esta manera de pensar. Algunos enseñan: no esperes nada del cielo, podés tenerlo ahora y ya mismo. Confesalo, declaralo, decretalo, trae tu sobre con tu pacto y lo recibirás. Están sosteniendo seminarios con este tipo de mensaje. No hace falta vivir una vida restringida. De hecho, en estos días, el año pasado, el pastor Jonathan creo que les comentaba de una nueva iglesia, donde todos puros jóvenes, y todos jóvenes muy bellos, muy lindos, muy estudiosos, gente de facultad, gente de dinero, que se reúnen en un lugar, un tipo de pub, donde hay uno cantando, música muy linda, y toman su trago de whisky, pero ellos dicen, acá no hablamos del infierno, no hablamos de perdición, solamente adoramos a Dios, aleluya. Y muchas jóvenes se acercan a aquel lugar. ¿Por qué? Porque dicen ellos, es a nuestra manera. Igual tu viaje al cielo está asegurado, tu boleto al cielo está asegurado, porque Dios es amor. Amados, lo más aterrador es la condición de la juventud. Muchos de los jóvenes no tienen relación ni amistad con el Señor. No tienen sentido de dirección. Y ellos tienen temor del futuro, más que cualquier generación pasada. Pocos dicen, Dios me habla. ¿Cuántos jóvenes escuchamos decir, Dios me ha hablado? Y menos aún, yo hablo con Dios. En demasiadas iglesias solo se escucha afuera con las prohibiciones. Demasiado legalismo. Cada vez que predico lo que parece un mensaje fuerte, les ofende. Ellos dicen, no, me pone nervioso ese mensaje, no me interesa. Y así, amados, muchos se están corrompiendo. No meramente a la pulverización de la moral, sino a la desconfianza en su palabra. Porque la moral se está cada día, cada hora, cada segundo que pasa, decae mucho más. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa sería la respuesta a aquel joven que quería ponerse su piercing, ¿recuerdan? La semana pasada se quería poner su piercing. Todavía, gracias a Dios, no me apareció con ningún piercing. ¿Qué significa esto?
Bueno, tendrá muchas cuestiones. Se quieren transformar en alfileteros, andantes, no sé. Pero quieren ellos alejar al Espíritu de Dios de sus vidas y quieren vivir a la manera del mundo. Quieren desnudarse y girar alrededor de lo que el mundo hace. Sus tatuajes. No, pero queda muy lindo el tatuaje, mirá. Hasta los famosos futbolistas lucen su tatuaje. Alfileres y ganchos atravesados por todos lados. La palabra de Dios es la respuesta, joven. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían, pero por ignorancia, más ahora ya no. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. La mayoría de las personas hacen perforaciones en su cuerpo. ¿Saben por qué? O sea, buscan algún asidero bíblico, ¿no? Donde agarrarme de la Biblia para... Ojalá, Señor, un texto que diga, no te pondrás un alfiler en la nariz. No existe ese versículo, sí. Varones, jóvenes y chicas, no existe ese versículo. Pero la mayoría de las personas que se quieren perforar en alguna parte del cuerpo, lo hacen, ¿saben por qué? Porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo hace. Pero nosotros estamos para seguir a Cristo, no al mundo. Porque ellos, como el pueblo de Israel, adoraban su cuerpo, seducen con su vestimenta, aman sus fiestas, aman sus frivolidades y poco a poco han lanzado fuera, tirado, arrojado sus armas espirituales. Yo he llegado a la conclusión de esta manera que la salvación no se pierde, pero sí la salvación yo la puedo arrojar al tacho de basura. Tengamos mucho cuidado, mis amados, de estar demasiado confiado en un pensamiento calvinista, de decir ya el Señor me eligió y haga lo que haga, puedo hacer lo que sea, total, Él es bueno. Tengamos mucho cuidado. Porque este desenfreno, esta desnudez espiritual, este rechazo de los valores de Dios hizo que este pueblo pereciera. Y hay un empuje de Satanás. Creo que lo habíamos compartido en la primera enseñanza. Que viene a atizarte para que te mantengas en esa línea. Pero la palabra del Señor hoy viene a desafiarnos. Amén. Tercer y último punto de la corrupción. Mientras algunos están desnudándose, un remanente santo está recogiendo las armaduras. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, potestades, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosísimas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de todos los lugares celestiales. Por lo tanto, como consecuencia, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo malo. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas que el diablo arroja. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todo el mundo. Amén. Y Moisés, ¿qué vio? A su pueblo. Vamos a leer Éxodo 32, 25 al 28. ¿Qué estaba pasando con este pueblo?
mientras estaba adorando allí. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno de su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Creo que este es uno de los textos más terribles en la vida de Israel. Y amados, esto aquí nos trae a conciencia la profundidad y lo serio que es esto. Esto es vida o muerte. O estás de un lado o estás del otro. Y el Señor en este punto de la historia del pueblo de Israel, que estaba preparando un pueblo para que sea una gran nación de Dios, si Él no paraba esto, iba a haber una especie de relativismo y dicotomía en un pensamiento mezclado, como hoy sucede en las iglesias. Y Moisés dice que vio que Aarón había permitido, porque eso fue también responsabilidad de Moisés, que el pueblo se descontrolara por completo. Y da a entender, la Mishnah y los comentarios rabínicos dicen que Aarón sintió que su vida corría peligro. Porque no es que le dijeron: oh, Aarón, haznos un becerro. No. Dice que lo apretaron con amenaza de muerte. Porque sabían que Aarón era el hermano de Moisés. Y Aarón decía algo, el pueblo iba a obedecer. No fue así nomás. Entonces Aarón, él tuvo temor y hizo lo que el pueblo quiso y permitió que el pueblo se descontrolara por completo. Y fue el hazmerreír de sus enemigos. Por eso estaban desnudos allí y todos se reían del pueblo de Israel. Y el nombre de Dios fue ofendido a causa de la actitud de ellos. Así que se paró a la entrada del campamento Moisés y gritó: todos los que están de parte del Señor, vengan y únanse a mí. Y todos los levitas, o sea, la descendencia sacerdotal, se juntaron alrededor del siervo. Y Moisés le dijo: entonces dice el Señor Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de uno extremo al otro, maten a todos, incluso si es tu hermano, mátalo. Si es tu amigo o tu vecino, tendrás que matarlo. Entonces los levitas obedecieron, quizás con lágrimas en los ojos, me puedo imaginar, la orden de Moisés, y ese día murieron unas 3,000 personas. Lo que trae la consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? El dolor que produce aún a los que están del lado del Señor. Porque a nadie le gusta ver a un hermano o a alguien que se aparta del Señor. Aquí está el cuadro. Los hijos de Leví eran los bisnietos de Leví. Un hombre que había sido un debilucho espiritual. Leví fue uno de los hijos de Jacob, quien con su hermano Simeón habían hecho que su familia apestara en todo el mundo gentil que le rodeaba. Porque estos dos hermanos habían tomado espada y mataron a los hijos de Siquem por haber violado a su hermana Dina. Los que conocen las Escrituras saben de lo que les hablo. También mataron a Hamor, padre de Siquem, y tomaron todas sus ovejas, o sea, robaron, saquearon, tomaron sus esposas. O sea, peor lo que hicieron ellos que lo que le hicieron a Dina. Ese es el horrible, repugnante cuadro de Leví. Uno dice Leví, oh, sacerdote, Leví era este. Sin embargo, sus descendientes se levantaban para hacer lo correcto ante los ojos de Dios y se unieron con Moisés para seguir al Señor. Esta gente no tenía ninguna heredad espiritual sobre la cual sostenerse. No tenía ninguna heredad física,
Pero algo profundo dentro de ellos clamó: no tendremos ningún reproche sobre el nombre de nuestro Dios, y a pesar de lo que mi padre hizo, seguiré al Señor. No importa lo que tu padre haya hecho y haya blasfemado contra Dios, aun si haya sido pastor inclusive. No importa lo que él haga, tú sigue al Señor. Moisés le dijo: si vuestras esposas o hermanos o hermanas o quien sea haya bailado enfrente del becerro, terminen con ellos. Y dice que los hijos de Leví obedecieron. Esto es tremendo, mis amados. Los hijos de Leví estaban comenzando un camino de piedad, cortando con un camino de impiedad de sus padres. Cada uno de estos, cada uno ese día tomaron una espada y obedecieron la orden de hacer, aunque sea doloroso, porque la espada está no para adorno, mis amados, la espada está para cortar. Les pregunto a ustedes, padres, en esta mañana, cuando tus hijos empiecen a ser adolescentes, y algunos ya son adolescentes, ya van entrando en otra etapa, ¿qué piensan de vos, tus hijos? ¿Qué hablan tus hijos con sus compañeros, sus amigos? ¿Qué dicen? Mi padre está todo el día tirado en el sofá, viendo televisión. ¿Qué recordarán de vos, tus hijos, el día que no estés más? ¿Qué dirán? No, mi mamá fue una mujer que realmente amó a Dios. Y por honor a su memoria yo seguiré también al Señor. ¿Qué dirán tus hijos? Padre, Dios te está llamando ahora mismo para hacer lo correcto, lo que es santo. Para que te pares contra la tendencia de la época. Porque yo oigo aún de mis propios padres y aún de mis abuelos, he escuchado reproches de mis bisabuelos, que los padres hicieron mal las cosas, que mis padres me criaron mal, que mis padres me abandonaron, que mis padres me golpearon, que mis padres me alejaron de Dios, que gracias a mis padres yo adquirí este vicio, que gracias a mi padre yo estoy así o asado o hice lo otro. Amados, cortemos con esa maldición, comencemos a ponernos del lado de Dios y a caminar un camino de rectitud. Él desea que vos seas alguien. El Señor desea que vos seas alguien respetado y alguien que hagas respetar el nombre de Dios. El Señor quiere que comiences una nueva etapa. Si hasta hoy venía medio así, como medio chamamé, un poco acá y un poco allá, el Señor quiere que te tomes la espada de Dios y te pongas del lado de que tienes que estar. No importa si sos casado, soltero, comprometido, con o sin apuro. El Señor te está llamando. No importa si venís de una familia que es un desastre y llevan el nombre de Cristo inclusive porque son cristianos. No importa si es una familia tibia o sólida en Cristo. Vos, joven, en esta mañana, que el Señor te llene del fuego santo en tu vida. Y termino con esto. Quiero hacer algo especial. Me gustaría, yo sé que no estaba previsto, pero me gustaría que mientras yo termino esto, que los ministros puedan ayudarnos a entonar, o que él cante suavemente, Yo me rindo a él. Porque ese va a ser nuestro cierre. Que este himno, todo a Cristo, yo me rindo, sea en esta mañana una rendición. ¿Viste cuando vos te tirás en la cama, estás rendido? Que no es que te acostás y el cuello lo tenés todavía erguido. No, te relajás todo. Así el Señor quiere que espiritualmente te rindas. Y podrás decir, pero ya he fallado, Señor, he perdido mi oportunidad. Ya se fue el tren para mí. Hubo un tiempo, sí, que serví al Señor con todo mi corazón. Aún fui ungido, lleno de fe, lleno de confianza. Hasta mis hijos me admiraban. Pero luego pequé, luego le fallé al Señor y lo perdí todo. Déjame decirte, hermana, hermano, en esta mañana. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para que tomes otra vez esa espada. Podés volver a empezar.
Y el Señor te desafía en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? El Señor nos viene desafiando hace 4 años casi. En marzo va a ser 4 años. Nos viene desafiando. Y te viene desafiando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? Renunciar significa desnudarte y empezar a danzar alrededor del becerro. ¿O vas a tomar tu espada? Por eso te digo, esto es irreversible, no te queda alternativa. Dios te ha dado un ministerio. Y cabe la pregunta, ¿qué significa quitar la vida de tu hermano o de tu hermana, en este caso, como lo hicieron los levitas? ¿Cómo puede uno matar a esta clase de gente en estos días? ¿Sabes cómo? Porque nadie quiere matar. Pero comenzás a matar haciendo la voluntad de Dios. Comenzás a tener la paciencia, la esperanza y el gozo que otros no tienen. Muchos van a dejar caer sus espadas. Muchos van a empezar a desvestirse, a sacarse sus ropas para danzar en el carnaval que les ofrece este mundo. Pero vos oíste el llamado del Señor que dijo: los que están del lado de Jehová, vengan para aquí. Y comenzás a aumentar tu compromiso. Y así comenzás a testificar, sin temor, sin vergüenza, porque realmente Dios está haciendo una obra en tu vida. Hasta hoy quizás no testificabas porque aún dudabas de tu propio testimonio. Y hermano, hermana, déjame decirte que aunque no veas la respuesta, aunque no veas los milagros, Dios está contigo. Y eso va a matar a los que están a tu alrededor. Con vergüenza por su propia incredulidad. Y no les va a quedar otra que rendirse también al Señor o de plano alejarse del todo. Es tremenda, es maravillosa, es incomparable la gracia de Dios para elegir a los menos dignos de entre la gente para que sean sus instrumentos. Y Dios te quiere usar como un instrumento. Porque Dios habla a través de Moisés y Moisés les dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque la obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. Y Dios los galardonó. Les dio una orden semisacerdotal, llamándolos levitas, y a quienes les encargó el honor de servirle en su casa. Amada iglesia, casa de oración Berazategui, amados santos, no importa tu origen, no importa tu herencia, vos debes dar un paso adelante y declarar: Señor, estoy contigo. Estar firme contra el ataque que venga, porque su majestad está de tu lado. ¿Hay alguna cosa en tu interior que te llama el Señor a una urgencia? ¿Hay algo que querés resolver ahora mismo, en este mismo instante, que querés arreglar con el Señor? ¿Podés sentir que se renueva tu fe al escuchar la palabra, que la confianza en Dios vuelve otra vez a tener solidez? Entonces, sé agradecido. Dale gracias al Señor, porque el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Y que el Señor pueda librarte de toda corrupción, de duda, toda corrupción de echar el nombre de Dios por tierra, toda corrupción de presentarte desnudo ante la sociedad sin la armadura de Dios, y que puedas esperar pacientemente con la fe
que proviene de oír su palabra. El Señor nos promete que ninguna cosa, ningún ojo ha visto, ningún oído o ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Si vos realmente amás al Señor con tus imperfecciones, el Señor tiene preparadas cosas para vos que trasciende tu imaginación. Te pregunto, como tu pastor en esta mañana, ¿vas a tomar la espada hoy? Tomar la espada significa tomar su palabra y meterla dentro de tu alma. ¿Te vas a levantar firme por su nombre en este tiempo tan perverso que va peor? Peor va el mundo, de mal en peor. Entonces, decirle al Señor con todo tu corazón: Señor, aunque soy débil, aunque yo mismo me menosprecio, Señor, ayúdame. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Señor, un día más me has permitido edificar a mis hermanos, fortalecer en su fe a través de tu palabra. Oh, Señor. Nos has hablado, Señor, de tu advertencia, que son varias, pero hemos tomado una, que debemos cuidarnos del enemigo que anda como el león rugiente, pero también debemos cuidarnos del enemigo que hay en nosotros mismos. También nos hablaste de la intolerancia, de tu intolerancia. Aquel que desecha, desestima la obra del Espíritu Santo, blasfema contra el Espíritu. Y hoy nos estás desafiando, Señor, a que tomemos una decisión. Elías dijo: ¿hasta cuándo estaréis con un doble pensamiento? Basta ya de esto. Dios te apura. Dios te pregunta qué vas a hacer. Ojalá le digas: oh Señor, yo me rindo a ti, Señor. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de ser fiel. Gracias, Señor. Amén. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás. Y Jesús, mi íntimo amigo, no iré a